grabamos estas sesiones para que ustedes puedan tener la herramienta del video, y esto pues va a ser útil no solo para las evidencias, sino que va a ser muy útil para todo su proceso de retroalimentación. Cada vez que ustedes quieran como reforzar en estas herramientas, pues ya saben que esos videos van a ser útiles para ello. Listo. Entonces, les estoy compartiendo en pantalla. Entonces, por favor, Servio, ayúdame leyendo. Dice actividad de aprendizaje GA2 2402-1524 AA2. Aplicar los componentes de la comunicación y argumentos, sus procesos adecuados con las diferentes situaciones de comunicación comunicativas. Bien, entonces voy. Listo, entonces la siguiente página la va a leer, en un momento ya les digo quién, me la va a leer. Marlon, ¿está ahí? Sí, señora, aquí estoy. Listo, porfa, entonces continúa con la lectura. Argumentación. Desde esta lógica, el profesional está llamado a fortalecer su mirada crítica, a fundamentar su palabra, a investigar sobre una proposición determinada y sobre esta a construir argumentos, a no temer a una idea contraria, toda vez que si su argumento está fundamentado en tesis de especialistas en investigación citadas, en la experiencia propia, en la experiencia propia que construyen su lógica y la expone, sin pretender tener o no la razón ante el otro o personalizar el encuentro de diferencias. El escenario es el que se investiga. El escenario en el que se investiga será construido y ético. Constructivo. Constructivo y ético. Y si se le suma que expone sus argumentos con tranquilidad, de credibilidad, seguridad y contundencia de cara al aporte profesional o personal, se sentirá, su sentir será de total satisfacción. Ok, listo. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué esto? Pues acá esta la vamos a leer dos personas. Entonces, la primera persona en leer va a ser Rafael Suárez. Entonces, vas a leer la columna de la izquierda. Buenas noches. Buenas noches. Finalidad de la comunicación. Informar. Uno de los propósitos más comunes de la comunicación es transmitir información sobre hechos, datos y conocimientos necesarios para la toma de decisiones. Esto es fundamental en contextos educativos, laborales y sociales. Entretener. La comunicación tiene un papel importante en el entretenimiento. Dos puntos. Continúa. Ya sea a través de cuentos. No. O sea, desde donde estamos hablando de las finalidades de la comunicación. La primera que leíste fue informar, la finalidad de informar. Ahora vas a leer la de entretener. Continúa desde después de los dos puntos. Es que no veo, no sé bien acá. La comunicación tiene el papel. La comunicación tiene un papel importante en el entretenimiento, ya sea a través de cuentos, películas, música o cualquier forma de expresión artística.
Este propósito busca captar la atención del receptor y ofrecerle una experiencia placentera. Ok. Construir, Finalidad es construir relaciones. Continúa. construir relaciones a través de la comunicación. Se establecen y mantienen relaciones personales y profesionales. La intersección constante y efectivo es la clave para el desarrollo de la confianza y la colaboración. Ok, entonces la otra parte, ahorita igual vuelvo a leerlo porque siento que no quedó tan claro. Y vamos con el otro lado, vamos a Perley Maldonado. Buenas noches, profe. Buenas noches. Persuadir. Per- persuadir. La comunicación también busca influir. Espere, que es que La comunicación también busca influir en las opiniones y comportamientos de los demás. Este propósito es clave en áreas como la publicidad, la política y las ventas, donde se intenta convencer al receptor de adoptar una determinada postura o realizar una acción. Ok. Y otra finalidad que es expresar emociones. Sí, la otra finalidad es expresar emociones. La comunicación permite a las personas expresar y comprender sus emociones, lo que es esencial para construir y mantener relaciones interpersonales. La capacidad de compartir sentimientos ayuda a fortalecer los vínculos entre las personas. En resumen, la comunicación es una herramienta fundamental en la vida humana, ya que permite no solo la transmisión de información, sino también la creación de conexiones significativas entre las personas. Ok. Entonces, voy a volverme para explicarles y continuamos con la lectura. Entonces, hoy estamos hablando un poco de qué es la argumentación y para qué o cuáles son la intención de la comunicación. ¿Te recuerdan ustedes en una clase hablamos de cuál es la estructura o el organigrama de la comunicación y hablábamos de que hay un emisor que tiene un objetivo de afectar de alguna manera al receptor con un mensaje? Entonces, decíamos, si el emisor es un vendedor, el mensaje que busca llevar al receptor es de seducir, de convencer, de convencer a esta persona, a este receptor, de que compre su producto. Pero si el emisor es alguien que quiere enamorar al receptor, entonces este mensaje tendrá otras intenciones. Pero si, por ejemplo, el emisor es el padre de la chica y el receptor es el chico galán, quizás el mensaje ya no sea seducir, sino quizás es amenazar o quizás es intimidar. Es de acuerdo a esa necesidad, a esa intención que tiene el emisor con el receptor, ¿cierto? De cuál es su intención. Entonces hablamos ahorita de la necesidad de generar una argumentación. Y acá hay una cosa muy interesante con esta descripción que les traje de argumentación, y es que aquí habla de, pues que para poder argumentar uno tiene que conocer el tema. Es decir, que nos obliga a investigar para poder tener una mirada crítica. Entonces, yo les puse a investigar sobre un tema que era lo que estaba sucediendo en Gaza. La mayoría de los trabajos que me mostraron había una investigación, pero no era una investigación crítica. Entonces su argumentación era muy neutral.
Puede ser, ¿cierto? Quiere decir que su investigación es simplemente dar una noticia, pero digamos que faltaban como unas posturas más claras, aunque algunos decían, esto es, la ONU está diciendo que esto es una violación de los derechos humanos. Quien lo expresaba era como si estuviera diciendo, fui a la panadería a comprar 1000 de pan, ¿sí? Entonces no había una intención en ese mensaje, ¿cierto? Em, entonces, cuando nosotros tenemos como toda esa argumentación, generalmente lo que tenemos es una postura. ¿Qué postura tengo yo frente a lo que estoy contando? ¿Cierto? Eso me da unas intenciones. Entonces, esa investigación también me hace permitir construir argumentos sólidos que no llegue otra persona a tumbarlos. Por eso es, digamos, tan incómodo generar una discusión con una persona que sea fanática religiosa o con una persona que sea fanática de un partido político o de un candidato o de un equipo de fútbol, porque están cegados. Entonces, todo lo que esté en contra de lo que ellos consideran, se cierran, no escuchan. Entonces, cuando hablamos de los argumentos, de construir argumentos sólidos, pues también implica que si yo construyo unos argumentos, estoy en la capacidad de escuchar la contraargumentación, ¿cierto? Para que haya un diálogo. Les voy a dar un ejemplo. Vuelvo y les digo como les he dicho siempre. Estamos hablando de comunicación, entonces yo voy a dar unos ejemplos. Eso no quiere decir que si que aquí haya una postura que les dirija hacia algún lado, no. Simplemente estoy dando unas perspectivas muy generales. Entonces vamos a dar un ejemplo con la religión. Puede que aquí hayan personas católicas, personas cristianas, puede que hayan musulmanes, puede que haya de todo, ¿cierto? Pero voy a dar un ejemplo con algo que ocurrió con eh, la cultura cristiana. Dime, ¿dices algo? ¿Es algo? ¿Tienes el micrófono abierto? Ok, entonces voy a continuar. Entonces vamos a hablar de la cultura judeocristiana. Entonces, em, para los judíos, el Antiguo Testamento es la verdad. Y entonces, eh, un judío, un judío llamado Espinosa, Barros Espinosa, pues comienza a hacerse unas preguntas. Muy estudioso de la Biblia, él les dice, Dios es perfecto, ¿cierto? Entonces, sí, es perfecto. Ok, entonces, si Dios es perfecto, la Biblia no fue escrita por Dios. La Biblia es escrita por hombres que construyeron un Dios a su imagen y semejanza, es decir, a la imagen y semejanza de esos hombres. Y por eso la Biblia habla de un Dios que no es perfecto. Entonces comienza a citar la Biblia y dice en Génesis y comienza a citar versículos de la Biblia del Antiguo Testamento donde dice Dios se arrepintió. Entonces Barros Espinosa dice, si Dios es perfecto, no podría arrepentirse, porque si se arrepiente quiere decir que cometió un error y al cometer el error ya deja de ser perfecto. Entonces eso demuestra que la Biblia no fue escrita por Dios, sino por hombres que escribieron un Dios a su imagen y semejanza. Dios sí existe, dice Spinoza, pero Dios no es el que nos tratan de plantar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Biblia de los judíos. Entonces, los
clérigos de los judíos en ese momento lo citaron y lo expulsaron del judío-cristianismo, bueno, no sé cómo se llama eso, bueno, de su religión judía, y él siguió su filosofía y pues es uno de los filósofos más trascendentales. Muchos científicos manifiestan que creen en el Dios de Spinoza. Muchos catedráticos, tanto de judíos posteriores a esa época, católicos, luego comenzaron a dialogar con las posturas de Spinoza y comienzan a reconocer algunas cosas que están en Spinoza sin renunciar a su religión. Entonces, en la medida que ustedes tengan la capacidad de no cerrarse y de no creer que tienen la verdad, el diálogo va a ser mucho mejor, pero con fundamentos. No es que yo les diga hoy, eh, la luna es un platillo espacial y entonces cuando se gira no es que esté media luna, sino que el platillo está girado, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, eso no tiene fundamento, muéstreme dónde un fundamento para que yo pueda pensar en eso que ustedes me están diciendo, ¿cierto? Entonces, antes, para todo el mundo, la Tierra era plana, hasta que mostraron con los telescopios, comenzaron a, a generar un poco de teorías, y después de que la Tierra no era plana, sino que era redonda, y estas personas las persiguieron, les tocó eh, callarse sus descubrimientos, hasta que por fin logró comprobarse científicamente que la Tierra no era plana, ¿cierto? Y ahora hay otras personas que creen en la teoría de la Tierra plana, pero sus teorías son especulaciones, no hay una teoría clara, y sí hay diferentes pruebas de estos satélites que salen y toman fotografías de la Tierra, ¿sí? Entonces uno dice, ok, yo te escucho, cuéntame tus teorías, y a partir de eso yo contrarrefuto con pruebas científicas reales. Pero si yo no tengo argumentos, entonces llega alguien a decirme la Tierra es plana y me muestra unos recursos, unos argumentos que ellos tienen, pues yo no voy a poder refutar. Podré decir, bueno, no comparto, pero me parece interesante, voy a averiguar, pero no tiene sentido que yo refute cuando no sé, ¿sí? Entonces, alguien me dice, no, es que el mejor equipo de fútbol es el, el Deportivo Corabastos. Entonces yo no me voy a poner a pelear y a sacar un cuchillo a decir, no, es que el mejor es... No, eso es muy subjetivo. Para él puede ser el mejor porque su historia de familia fue el mejor, y posiblemente para mí no, ¿sí? Y eso no significa que yo me vaya a pelear con la persona, ¿sí? Yo podría decirle, bueno, técnicamente me parece que este equipo resuelve mejor, ¿sí? Digamos, vamos a hablar del fútbol español. Entonces yo digo, sí, el Barcelona y el Real Madrid tienen unas plantillas millonarias, pero el Atlético de Madrid tiene una estructura de juego muy ordenada que lo hace hablarle de tú a tú con estos otros que tienen unas plantillas muy grandes, ¿sí? Es muy difícil decir, ay, este es el mejor, y ese es el problema, digamos, como en los fanatismos, porque tristemente, en vez de disfrutar a favor, pues ustedes saben todas las historias que han pasado donde matan por el color de una camiseta. Entonces, cuando nosotros aprendemos a comunicarnos y argumentar, entonces dejamos esas pasiones futiles, esas pasiones inservibles, ¿cierto? Porque pues de nada sirve. Entonces, yo me agarro en la calle con un hincha de, qué sé yo, de Cúcuta y lo mato. Y con eso el equipo no va a ser, bueno, no seamos tan trágicos. Le doy una golpiza. Con eso no voy a hacer que mi equipo sea mejor que su equipo.
con eso no voy a hacer que el equipo gane. ¿Sí? Entonces, son unas pasiones ridículas, unas pasiones estúpidas que hacen que nosotros dejemos de convivir como seres humanos. Si nosotros tuviéramos una mejor estructura de pensamiento al comunicarnos, todas esas riñas y todo se disminuirían muchísimo, ¿cierto? Entonces, lo primero es, yo argumento y desde ahí acepto que no necesariamente tengo que tener la razón. Yo estudio y argumento lo que sé, pero soy consciente de que pueden haber otras razones y que puede que sean más válidas que las mías, ¿sí? Pero cuando yo me entero de esas otras razones, amplío mi conocimiento, me acerco más a la verdad. Se habla de que la verdad es tridimensional y ustedes, así ustedes lo estén viviendo en carne propia, ustedes son dueños de un frente de esa verdad y esa verdad puede tener 100 frentes, ¿sí? Es como cuando ustedes ven un balón de fútbol y este balón tiene unos parchecitos. Ustedes su verdad es un parchecito, pero esa verdad no es el balón de fútbol. Y el balón de fútbol constituye la verdad. Entonces, esa verdad de ustedes es solamente una parte de esa verdad. En la medida en que ustedes investigan y escuchan los demás argumentos, construyen esa verdad. No sé si hasta ahí estoy siendo claro o de pronto se están perdiendo un poco o se están durmiendo. Muy claro, profe, muy claro. Sí, profe, está muy claro. Ok, Nos argumento claro. listo, súper. Entonces, por eso es importante la argumentación, ¿cierto? Tener unas bases sólidas para poder sustentar mi pensamiento, pero también razonar con los pensamientos de los otros. Ahora, hablamos de que hay unas, eh, hablamos de que hay unas finalidades de la comunicación. Entonces, una finalidad es informar. Lo que yo estoy haciendo es informarles a ustedes una competencia. Lo que hicieron algunos con la evidencia de Gaza fue informar. Me decían, me transmitían una información sobre unos hechos, unos datos, unos conocimientos de unos detalles que ocurrieron eh, sobre lo que estaba ocurriendo en Gaza, sin tomar una postura. Eso está bien, me hubiera gustado que tuvieran una postura, no para decir esto está bien o esto está mal, sino para, al tener la postura, al tener un poco más de pasión sobre el tema, posiblemente la expresión no verbal hubiese sido más precisa. Pero como estaban diciendo algo, entonces comenzaban a hacer un poco de movimientos que no decían mucho. Listo. Entonces, eso es informar. Entretener. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a una obra de teatro, ese es un acto de comunicación y esa comunicación lo que hace es generarles un entretenimiento. Es posible que en el entretenimiento ustedes aprendan algo, que yo viendo a un actor haciendo algo diga, oiga, eso me pasó a mí, yo podría actuar así. O yo diga, uy, si me pasa eso, yo no puedo hacer lo que hizo ese personaje. No, está en contra de mi ética. Entonces, ese tipo de expresiones artísticas lo que hacen es que me generan un piso previo, como si yo tuviera las vacunas, y cuando me encuentro en una situación, como si me enfrentara a un virus, pues yo ya tengo las vacunas y ya sé cómo actuar. ¿Sí? Entonces, por eso es importantísimo a veces este tipo de entretenimientos. Un cuentero monta hace una comunicación para entretener, monta un cuento con una moraleja. Yo me río, pero me quedo reflexionando y digo, oiga, yo debería realmente comportarme así o si llega a pasar esto, ¿yo qué haría? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Eh, Hay una película colombiana con un nombre larguísimo, como Las Flores de Otoño, color, no sé, bueno, es una cosa larguísima, pero son dos personajes. Es un señor más o menos como de unos 70 años, llevando a su hijo en silla de ruedas que tiene una parálisis cerebral. El único que cuida a su hijo es él.
que le tiene que dar hasta la comida cuchareada, pero se entera que le queda más o menos como 15 días de vida. Entonces él comienza a buscar a personas cercanas para ver si se quedan y cuidan a su hijo. Y todas las personas le dicen que no. Entonces él entra en un dilema y al final él toma la decisión, sabe que se va a morir, entonces mata a su hijo, o sea, lo envenena, creo, para él poder morir tranquilo. Y entonces uno comienza éticamente a decir, pucha, ¿por qué hizo eso? Pero también uno dice, puede haber sido la mejor salida, porque nadie se iba a quedar con un chico parapléjico en silla de ruedas, y si él no lo hubiera matado, posiblemente se hubiera muerto. Ah, bueno, vivían como en el campo, lejos de todo. Entonces uno decía, posiblemente si este señor se muere, ese niño se queda en esa silla de ruedas hasta que se muera de hambre. Nadie lo va a escuchar, nadie lo va a apoyar. Entonces, estas manifestaciones, aquí estoy hablando de cine, generan preguntas y uno comienza a preguntarse como ser humano, ¿qué pasaría si yo tuviera que enfrentar esa situación? Entonces, ese entretenimiento a veces no es vacío. Claro, hay cosas también que son de entretenimiento que no sirven para nada, como, no sé, como esas comedias americanas flojas, que uno se ríe, pero no aportan nada. Entonces, no sé, creo que una se llama Irene, yo y mi otro yo. Entonces uno se ríe con las bobadas que hace, pero pues realmente no aportan, pero son, digamos, no aportan en ese tipo de pensamiento, pero sí aportan en entretenimiento, en que nos reímos, en que nos divertimos, y eso también es una finalidad de la comunicación o la música, ¿cierto? Entonces ustedes a veces escuchan música porque les gusta la letra y otras personas escuchan música solamente porque les gusta el ritmo. Em, y unas personas les gusta la música porque les permite suscitar momentos o dialogar, o porque les permite bailar, o porque les permite acercarse a otras personas. Entonces, en ese sentido, esa es otra forma de comunicación que nos transmite un tipo de información, de entretenimiento. Ahora, construir relaciones. Y esa es una comunicación, yo les estaba hablando ahorita de que no es necesario tener la razón, y que si ustedes quieren generar unas buenas relaciones, yo les recomiendo que no intenten ganar discusiones. Es decir, si ustedes quieren generar un vínculo real de amistad con sus compañeros, sus amigos, su familia, sus seres queridos, no intenten tener la razón siempre, ¿sí? Y ojo, porque la mayoría de acá ya son grandes y esto pasa mucho con los padres. Quieren tener la razón y entonces los hijos ya no encuentran a alguien con quien tener diálogo y comienzan a alejarse, y comienzan a alejarse, no solamente corporalmente, sino que ya lo que ustedes digan no va a tener tanta importancia para ellos y va a tener más resonancia lo que digan los compañeros. Entonces, si yo te digo, Sirlenis, vamos a imaginar que tú eres una niña adolescente y yo te digo, Sirleni, tú no puedes ir a esa iglesia católica porque es que el verdadero Dios es nuestro Dios, Mahoma. Somos aquí musulmanes y Mahoma es la verdad. Entonces, tú, Sirleni, como adolescente, quizás vas a querer llevarme la contraria, ¿sí? Y tú me vas a decir, no, pero, y yo no, que acá es Mahoma. Sé que estoy hablando una cosa un poco que ustedes pueden pensar que es fuera de contexto, porque aquí creo que ninguno es musulmán, puede que sí, pero digamos que el contexto colombiano, la gran mayoría de personas creyentes no son musulmanes. Creo que cada musulmán no supera el 3%.
Entonces, en ese sentido, pero hago este ejemplo porque eso va a pasar en su casa con cualquier otro tema, ¿cierto? El papá que le dice a la niña, no quiero que tenga novio sino hasta que tenga los 30 años, es muy posible que su hija sea la adolescente embarazada. Entonces, ¿y eso por qué? Porque tenemos problemas de comunicación, porque si yo impongo, corto la comunicación, ¿sí? Em, entonces, ¿qué es importante? Yo puedo dar mi punto de vista, pero estoy abierto a que mi hijo, mi hija, puede tener otro conocimiento que me puede aportar. Mi esposa, mi esposo puede tener otro conocimiento que me puede aportar. No soy yo el portador de la única verdad. Recuerden el parchecito del balón de fútbol. Entonces, cuando estén en su casa y quieran hablar de algo, por ejemplo, vamos a hablar de drogas. Entonces, ustedes, eso es pecado, eso no. Desde ahí, ustedes ya cerraron la comunicación. Y la gente le va a parecer hartísimo hablar con ustedes. Pero si ustedes lo hacen más desde el diálogo, como, sí, como en mis tiempos, los chicos empezaban a fumar y a tomar, y eso fue lo que los llevó a algunos a perderse en las drogas. Entonces, de pronto, un niño o una niña de la familia va a decir, ay, papá, en el colegio un niño llevó unas gomitas y esas gomitas tienen marihuana. Y ustedes en vez de pelearle y regañarle, entonces tienen que generar el diálogo. Entonces, ¿sí? ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de lo que hizo ese niño? ¿Sí? Para que ellos saquen sus conclusiones. Y puede que ellos digan, no, pues bien, los papás no le dicen nada. ¿Sí? Entonces ustedes no pueden llegar, ¿cómo? No. Ustedes tienen que llegar, bueno, los papás de ese niño de pronto no están interesados en el futuro de ese niño, pero aquí se te ha formado para que tengas una proyección hacia tu futuro, para que tomes buenas decisiones. Tú vas a tomar tus decisiones porque es tu cuerpo, pero piensa que si tomas buenas decisiones vas a tener más oportunidades. Tú has dicho que quieres ser médica, tú has dicho que quieres ser futbolista. Si tú llegas a consumir eso, ya no puedes entrar a ninguna liga, ¿sí? Pero también tienes que ser muy cuidadoso. Y de pronto ellos dicen, no, ellos comienzan a hablar de experiencias que han escuchado y es más fácil que ustedes puedan dialogar con ellos y ellos generen preguntas. O incluso que ellos tengan información y que ustedes le generen preguntas a ellos, ¿sí? Por ejemplo, mmm, pasa mucho con este tema de la drogadicción que ya hay nuevas drogas que ustedes no conocen. Entonces, ustedes están diciendo, no, tengan cuidado con... Y el niño, no, 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 eso no, lo que están probando en el colegio es TUSI. Entonces, ¿ustedes saben qué es TUSI o no saben? No, que están tomando fentanilo. ¿Ustedes saben o no saben qué es? Y esto es importante, ¿por qué se los digo? Porque hablamos de la comunicación. Porque si ustedes no saben, le preguntan a ellos, ay, ¿tú qué sabes de esa droga? Y es, ah, qué interesante. Y ustedes investigan y con eso ustedes prevén que a ustedes no se les entre ese tipo de producto a la casa. Yo les decía en una capacitación a, a unos, a unos padres, les decía lo de las gomitas. Em, Llegan niños de escuela, o sea, de primaria, con unas gomitas con letras así en otro idioma, y los papás piensan que son unas gomitas normales. Ellos están comiendo y resulta que esas gomitas o tienen cannabis o tienen ácidos. Y los niños llegan, papá, ¿me das plata para más gomita? Y los papás le dan plata. Y terminan ellos contribuyendo al consumo de sus hijos por desconocimiento. Entonces es importante, pues, conocer y eso también va a ser importante porque si sus hijos conocen, es más fácil que ellos puedan decir no, ¿sí? Cuando un niño no conoce, entonces llega otro compañero y le dice, no, esto es como si fuera
un frutiño, sí, pero se fuma, ay, eso es muy rico. Y entonces los niños terminan por desconocimiento probando el tusi y bueno, otras drogas. Entonces es importante que ustedes puedan tener un diálogo muy tranquilo donde ellos también les digan, les manifiesten a ustedes eh, lo que conocen y lo que no conocen y que en la medida que ustedes tengan un conocimiento, pues ellos eviten caer en esas redes por desconocimiento. Entonces, eso es importante. Pues, estoy hablando de las drogas, pero puede ser de todo. Entonces, la comunicación es pilar para que ustedes puedan generar o entablar unas mejores relaciones con sus vínculos afectivos. También sucede lo mismo em, con sus, con sus amigos. Entonces ustedes están hablando con los amigos y, no sé, van a compartir unas onces, de pronto una cerveza, y entonces alguno comienza a decir, no, es que em, yo soy seguidor de mi ley. Entonces otro dice, no, pero mire lo que está haciendo, le quitó la ayuda a los discapacitados. Y entonces, por tratar de convencerlo, terminan odiándose o se emborrachan y se golpean. Entonces, listo, hay que entender que no todas las personas piensan como yo. Y, vea pues, ¿en serio te gusta? Bueno, yo he escuchado a otras personas que manifiestan que esta persona hizo eso. Yo no estoy en Argentina, no sé. Pero bueno, si tú piensas así, está bien. Y bueno, y cuéntame cómo va en la casa. Y cambio el tema. Si el tema no me, eh, no me hace sentir cómodo, puedo cambiar el tema. Si la persona insiste, pues yo lo escucho y trato de no interpelarlo, ¿sí? Ahora, si él me está diciendo, no, es que eh, yo estoy de acuerdo con Hitler, entonces, pues simplemente yo puedo ser honesto y decirle, mira, em, comprendo lo que me dices, no comparto, me parece que no hay una razón que justifique matar inocentes, pero, pero pues igual respeto tu opinión. Supongo que hay muchos motivos que todavía no comprendo que hagan que pienses así, pero pues no me interesa, no estoy a favor de ello. Entonces, si quieres, pues hablemos de otra cosa. Y listo. Con eso la persona no siente que tú lo estás atacando, sino que respeta su postura y que pues mejor cambien otro tema para no seguir discutiendo sobre eso. Si esa persona siente que tú le estás diciendo algo para vencer, se va a aferrar más a ese tema para sentir que te gana. Entonces es más sabio que esa persona sienta que gane y se cambia el tema, para que no te quedes tú como la persona cansona a la que no van a buscar para hablar. Eh, Listo, vamos a hablar de persuadir. Esto pasa, persuadir pasa como en las ventas. Pasa en las ventas y pasa también, por ejemplo, cuando ustedes van a conquistar y pasa eh, también cuando ustedes necesitan un permiso, un aumento de sueldo, de condiciones laborales. Entonces, ahí es importante persuadir. Si se dan cuenta, cuando yo hablo de finalidades, como la meta que yo tengo con lo que voy a comunicar, también estoy hablando de una intención y esa intención cambia mi forma de comunicar. Entonces, en un segundo, entonces, los que están viendo mi pantalla, entonces, muy seguramente si yo voy a informar, voy a decir, estamos en la clase de comunicación, los estudiantes no participan porque están muy cansados y eso hace que no quieran participar. Estoy informando y no tengo una intención más allá. Pero si yo quisiera generar una relación ¿de qué? De entretener, entonces les estaría diciendo, uy, imagínense,
imagínense que si ustedes terminan esta competencia súper bien, se les va a abrir una oferta laboral, ¿sí? Entonces ahí yo los estoy entreteniendo contándoles algo que va a suceder a futuro, ¿cierto? Y si yo quisiera construir relaciones, entonces yo no me centro en tener la palabra, sino que comienzo a darles la palabra a ustedes. Entonces yo les digo, Sirlenis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy? Y Sirlenis se me durmió. Entonces yo digo, María, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Bien, ido hoy? Hola, Sirlenis, apareciste. Sirlenis, ¿cuántos hijos tiene? ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cuántos hijos tiene Sirlenis? Tengo 3 niños. ¿Tres hijos? Sí, señor. ¿Cuántos años tienen? 17, 12 y 8. ¡Wow! Uy. Y tienes dos que están, bueno, una saliendo, una etapa pesada y una entrando. Oye, qué bien. ¿Y con quién te ha ido más difícil de los tres? Con la de 12. Con la que hasta ahora está entrando a la adolescencia. ¿Y por qué? Eh, pues porque ha tenido una serie de como de problemas, temas en el colegio, entonces ha sido complicado con ella. Ah, pero muy seguramente si tú aprendes esas herramientas de comunicación, vas a fortalecerla para que ella comience a regularse y a tener mejores relaciones en el colegio. Sí, señor. Entonces, Pues si se uno dan tiene cuenta, que dime, aprender cómo a poderlo guiar mejor a ellos. si se dan cuenta, yo aquí tuve una relación con Sir Lenis que genera empatía, es decir, si esto fuera una comunicación de dos o tres personas y yo me pongo a hablar así, pues vamos a pasarla muy chévere, muy tranquilos, no es una relación de información, sino de generar o entablar relaciones, de fortalecer lazos de amistad, ¿cierto? Entonces, aquí ya no era importante lo que yo dijera, era importante lo que dijera Sirlenis, ¿sí? Entonces, yo la escuchaba y le seguía preguntando. Si ustedes, cuando quieran entablar relaciones, le dan más importancia a lo que escuchan y tratan de hablar menos, ustedes van a ser muy buenos socialmente. Persuadir. Entonces, vean, me encontré una moto, pero vean, es la moto, es que es increíble. Ustedes la van a ver en el mercado, yo creo que eso va a vender como pan caliente. Es un motor 200, ¿cierto? Está en 3 millones. Y vea, esta moto despega, no, es que es genial. O sea, yo no sé por qué la tienen tan barata, pero se la recomiendo. Es más, si ustedes quieren, yo tengo el flecho, 2.800.000, incluso si me compran todos, puedo hacer que me las dejen en 2.500. ¿Sí? Vea, pero es una ganga. ¿Se dan cuenta? Yo aquí estoy tratando de venderles, ¿cierto? Si yo si yo quiero persuadir, voy a vender, entonces, por ejemplo, Marlon, ¿estás? Marlon, Perley, ¿estás? sí, señor, acá estoy. Perley, ¿tú con quién vives? Vivo con mi esposa y con dos chanditas. Ok. ¿Y, ¿y su merced le gusta levantar el codito? Sí, ocasionalmente sí, sí me ¿Y gusta. cuando, y cuando va a tomar, lleva a su esposa o toma con sus amigos? Eh,
Regularmente lo hacemos con mi esposa. Ok. Entonces, yo te voy a recomendar, Ferley, que, pues que trates de compartir esos espacios que más te gustan con tu pareja, porque, pues, si tú te vas con siempre a tomar con otras personas y la dejas a ella sola, pues ella va a comenzar a pensar que tú no te diviertes estando junto a ella, que para ti los momentos junto a ella no son los más valiosos y por eso vas a buscar otras personas. Así que yo te aconsejo que trates de compartir más tiempo con ella para que ella se sienta más valorada, porque es tu pareja, es con la persona que decidiste construir y tú sabes que vale la pena mucho esa relación. Así que te animo a que sigas fortaleciéndola y que pues, sigan adelante. Entonces ahí sería un consejero matrimonial persuadiendo a Farley para que estreche los lazos con su pareja. ¿Es claro los ejemplos que he dado? Sí, señor, muy claros. Ok, ahora vamos con expresar emociones. Entonces, denme un segundo. Entonces, eh, recibí el resultado de los exámenes de sangre. Y esto me cambia la vida. Es que vivir con VIH es devastador. Entonces ahí yo estoy abriéndole un secreto a la persona con la que estoy comunicándome de algo que me afecta, ¿sí? Pero no solamente las emociones tienen que ser hacia lo triste, ¿no? Me aceptaron, pasé a la universidad, ¿sí? Entonces, cuando yo comunico esas emociones con otras personas, les estoy generando una confidencia que permite que ellos sientan que eso que yo dije no se lo podría decir a otra persona, entonces que ellos son muy especiales para nosotros. Qué pena, disculpe. Entonces, bueno, esa es otra finalidad y entonces ustedes tienen que saber, ay, qué pena, en qué momento usar cada finalidad y esto no es para que manipulen a las personas. Además, realmente es muy difícil de hacer. Tendrían que entrenar mucho para poder hacerlo. Pero sí va a ser vital para que ustedes sean conscientes de lo que quieren, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo decirles, em, yo no puedo decirles que, eh, muchachos, estoy muy feliz porque me acaban de regalar un pase para ver la final del Mundial de Fútbol. Ya tengo todo, tengo los preparativos, me dieron todo. Incluso me dieron hospedaje en un hotel de lujo. ¿Se dan cuenta que eso que yo estoy expresando no tiene la emoción que le corresponde? Y hay personas que comunican de esta forma, que es una forma informativa, pero yo quiero informar, es una emoción, yo quiero comunicar una emoción. Entonces, la forma como que lo hice quizás va a ser mal percibida. La gente va a percibir que yo lo estoy diciendo como para chicanear, para restregarles que ellos no lo van a ver o que soy un mal agradecido. En cambio, si yo no puedo creer, me invitaron a eso, las personas hasta se podrán alegrar de mi felicidad, ¿sí? Ahora,
obviamente son cosas que uno no le cuenta a todo el mundo, ¿no? Uno tiene que, hay como una frase que dice que las cosas positivas uno no debe contarlas sino hasta que son una realidad. Entonces, en ese sentido, eh, pues uno tiene que ser selectivo a quién le cuenta las cosas y a quién no. Pero sobre todo, es importante que nosotros sepamos cómo comunicamos, cuál es la intención que tenemos para que de esa manera pues podamos lograr nuestro objetivo. Yo no puedo decirles, María, vendo una moto que es magnífica. Uf, si la quiere comprar. Sí, eso no va a persuadirla, ella no me va a comprar nada si yo le hablo de esa forma. Bueno, continuemos. Entonces, eh, ¿qué es importante? Tener una mirada autocrítica, eh, organizar la información, que esta información pues se debe analizar, se construye sobre saberes y después se opina. Yo no puedo opinar sin tener una base, que es lo que pasa muchas veces. Yo opino no sé, pasa mucho, por ejemplo, con las medidas de los gobiernos. Es que no sé qué, algo que haya pasado ahorita. Eh, no recuerdo una noticia, bueno, de Francia. Entonces renunció el presidente de Francia. O sea, Macron designa como un presidente y renunció el tercero. Entonces yo no puedo decir, no, es que esto es culpa de... No, yo tengo que primero investigar qué fue lo que pasó para poder definir qué ocurrió. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de eso con los trabajos que ustedes enviaron. Muchos, la mayoría, como hacen una investigación, yo entiendo que ustedes tienen mucho trabajo, no, esto no es para juzgarlos. Entonces la mayoría me dice, no, esto ocurrió porque Hamas atacó el 7 de octubre de 2023 el territorio de Israel, mató a algunas personas y secuestró a otras. Pero si realmente investigamos qué pasó, la historia es larga, ¿sí? Y tiene que ver con que unos países se reunieron y dijeron, no, Israel no tiene tierra, entonces vamos a darle después de lo que hicieron los nazis, los israelitas estaban en todo el mundo, esparcidos, entonces como no tenían un terreno, un país, entonces dijeron, vamos a ubicarlos en esta zona y les dieron, si ustedes buscan en los mapas, estaba Palestina, estaba Gaza y Israel tenía un territorio pequeño, o sea, era, no sé, quizás el terreno de Bogotá, era un espacio pequeño. Y pues digamos que con la tecnología, las armas se fueron armando, se fueron custodiando y fueron robando más, bueno, no sé si la palabra sea robar, fueron destruyendo territorio de los palestinos y se lo fueron adhiriendo. Entonces, ahora Israel tiene un terreno gigante y Palestina está a punto de desaparecer, hoy hubo unas protestas en casi todo el mundo por eso, por este genocidio. Entonces, eh, yo no estoy diciendo que uno sea culpable y el otro no, no, o sea, creo que aquí la violencia ha sido de ambos lados, ambos se justifican y se defienden, pero digamos que si uno mira los hechos, pues Israel le otorgaron un terreno y lo que ha hecho es apropiarse otro terreno, ¿cierto? Si ustedes miran, pasó lo mismo con Grecia, pasó lo mismo con Roma, la mayoría
o la historia de la humanidad se ha basado como en estas invasiones, en estos eh, pueblos invadiendo otros terrenos para adherirlos y apropiárselos. Se supone que ya somos más civilizados, pero está pasando lo mismo en Ucrania. Rusia ha ido atacando poco a poco y se está haciendo cada vez de más tierra. Y, por ejemplo, ayer ganaron como 3 pueblos. Uno mira el mapa de Ucrania y uno dice, no, pues lo que se invadió o se apropió Rusia es muy poco, pero si uno va a mirarlo, es un terreno grande. Es como decir, cada día se apropió de 3 huachas. Entonces, eso va sumando. Y bueno, y pasa en diferentes contextos del planeta. Tristemente, pues aún es una de las herramientas de crecimiento de algunos países, la guerra. Em, seguimos con, qué pena, yo me siento y me voy hablando para desmenuzar cada detalle. Entonces, se analiza la información, se construye saberes y después se opina. Participa en debates con argumentos y asume actitud de escucha, era lo que hablábamos ahorita. Ustedes, por ejemplo, Newton no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Einstein. Ustedes saben quién es Einstein, de la teoría de la relatividad, ¿sí? Es un genio. En este momento hay posturas desde la física cuántica que están destruyendo algunos de los postulados de Einstein. Algunos los refutan y otros los ponen en duda y otros los destruyen. Entonces, ahorita con todo lo que está pasando con la física cuántica, está apareciendo un nuevo conocimiento. Eso no quiere decir que Einstein que haya sido bruto, que no, él sigue siendo un genio, ¿cierto? Si estuviera vivo en este momento, les aseguro que él estaría escuchando esos otros posturas y se estaría reinventando, ¿sí? El problema es cuando nosotros nos cernamos a que esta es la verdad, entonces no escuchamos otros asuntos, otras posturas y después no podemos reconstruir la verdad, nos quedamos chiquitos en el parchecito en vez de tratar de hacer una verdad más grande. Se planifican los discursos, se pregunta y pregunta desde miradas siempre complejas. Entonces, es muy bonito, por ejemplo, los niños, de pronto ustedes recuerdan un niño que ustedes le explican algo ¿y por qué? Y uno pues trata de explicarlo y el niño otra vez, ¿por qué? ¿Y cómo? Y a veces parece tonto, pero eso es ¿y por qué? ¿Y por qué? Que a veces nosotros regañamos a los niños por hacerlo, pues realmente eso es lo que hacen los genios. Los genios descubren algo y se preguntan ¿y por qué? Y resuelven ese por qué. Y cuando resuelven ese por qué son más grandes y se preguntan otros porqués y cuando se dan cuenta tienen una teoría que transforma el mundo. Entonces, cuando nosotros le decimos a los niños, deje de preguntar, pues lo estamos castrando, le estamos diciendo, sea un bobo útil en vez de pensar y transformar la humanidad. Entonces, es importante eso, que nosotros estimulemos a hacernos preguntas, ¿sí? Entonces estábamos hablando bueno, admite si otros tienen argumentos más válidos y aprende de ellos. Era lo que les decía antes. Entonces, si alguien me dice algo que no es lo que yo estaba planteando, lo escucho y digo, oye, interesante. Ven, dame el referente, voy a investigar, me gusta lo que está diciendo. No lo comparto en este momento porque todavía no lo he procesado, pero me parece interesante. Atiende razones y no pasiones. Ahí hablaba del tema del fútbol, ¿sí? No, ¿cuáles son las razones? Realmente hay una cosa que hacen mucho los gringos
los estadounidenses, y es que ellos con los deportes son muy de estadísticas. Entonces ellos cogen y el softball, ¿cómo se llama? Softball, el deporte este del bate, se me fue. ¿Béisbol? El béisbol, profe. Béisbol, profe, béisbol. El béisbol, ellos tienen unas tarjetas y ellos van sacando el promedio de los jugadores y del equipo según cada jornada. Entonces, un, un hincha, un aficionado al béisbol de las grandes ligas te va a decir, dime. Buenas noches, profe, es que hasta ahora me puede conectar. Noches. Entonces, te va a decir, tal jugador en tal época tuvo este promedio y fue el mejor jugador. Y tal equipo tuvo este promedio y fue el mejor equipo. Así no haya ganado, ellos se van a decir, tiene este promedio y fue el mejor equipo. Y los demás, así no sean de ese equipo, van a reconocerlo porque está bien fundamentado. En cambio, ustedes vayan, díganle a dos aficionados de los equipos, no más piensen acá en Bogotá, pónganse a hablar con un hincha de Millonarios y un hincha de Santa Fe fervientes. Y díganles ustedes que el, ¿cómo se llama el otro equipo bogotano? El, el que La trabaja, el que Equidad, Rigor y la Equidad. Fortaleza. Equidad. Entonces ustedes díganle a ellos, no, la Equidad está jugando mejor, Fortaleza. y usted le dicen que la Equidad está jugando mejor y hasta posiblemente le quieren pegar. Sí, porque son un poco el pensamiento, tristemente, de algunos países es un poco como de simio. No es del racionamiento, sino es de la pasión. Entonces, estos gringos que tienen muchas cosas malas, pero en esto son muy, muy asertivos, generan estas tarjetas que hablan de estadísticas. Entonces, aquí ya es muy difícil hablar desde la pasión, sino que ellos van a decir, no, mira, este jugador hizo tantos pases, hizo tantos goles, su rendimiento fue tanto, ¿sí? Entonces, el mejor jugador de esta temporada es este, sin importar si es de otro equipo. ¿Sí? Reconocen y eso hacen unas tarjetas, el mejor jugador fue este, ¿sí? Que de pronto sean más pasionales que sí, que este jugador no le dieron reconocimiento, pero a mí en las estadísticas son casi iguales, pero no se van a poner a pelear por las mismas pasiones ciegas que ocurren acá, ¿cierto? Es muy difícil, ustedes de pronto conozcan personas, pero es muy difícil encontrar en Colombia aficionados algún equipo de fútbol que sean racionales y no pasionales, ¿sí? Yo me acuerdo que en algún momento encontré a alguien que sí era como racional y él decía, mira, yo soy hincha de tal equipo, pero este año este equipo o sea, mi equipo no jugó bien y creo que era el Cúcuta el que iba ese año como con mejor promedio, merece ganar. Les decía, yo le hago fuerza a mi equipo, pero si gana el Cúcuta, le aplaudo porque ha jugado y se lo merece más. Y a mí me sorprendió porque me parecía muy maduro, era un hincha muy maduro, ¿sí? Con los que con los que uno disfruta dialogar, porque no está desde lo pasional, sino, y aprendí muchas cosas, él me decía, desde su análisis aprendí muchas cosas y crecí. Continúo. Tiene claridad del propósito de su discurso argumentativo, ¿cierto? Yo no les voy a decir, eh, vamos a hablar de Gaza. Entonces, no, es que Netanyahu dio la orden de asesinar a todas las personas que estuvieran en los hospitales. Y en los hospitales hay unas máquinas que sirven para hacer reanimación. ¿Se dan cuenta que lo último que acabo de decir sale de contexto?
Entonces, es importante que ese discurso esté empujando al argumento que yo quiero hablar y no irme como por los uñeros, como dicen, digamos, coloquialmente. Su pensamiento es dinámico, activo y crítico, ¿sí? Si alguien está hablando de fútbol, como estoy hablando ahora, nadie va a querer hablar porque nadie va a querer escucharlo porque se vuelve aburridor, monótono. Entonces es importante ser activo, ser crítico, dinámico, no quedarme en el mismo tema, ¿cierto? Yo estoy hablando y si vuelvo al mismo tema, pues la gente ya, eso ya pasamos, continuemos. Y ustedes se van a dar cuenta cuando están con sus amigos que las mejores conversaciones terminan siendo una montaña rusa donde uno termina hablando de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, eso, digamos que no estoy hablando de que nos desviemos, pero ese tipo de dinámicas son las que hacen que una comunicación sea más, se disfrute más. ¿Sí? Entonces yo estoy hablando de algo, doy un ejemplo, continúo, me voy por otra parte de la explicación y no me quedo solo en una. Observa, analiza, compara, comprueba, predice y evalúa. Es importantísimo, porque si yo no evalúo, pues me quedo en lo mismo. ¿Listo? Ahora vamos a ir con la evidencia. Entonces, vamos a hacer un video. Denme un segundo. Eh, Antes de mostrarles la evidencia, quisiera saber si hay alguna pregunta de lo que hablamos. Si hay alguna pregunta que ustedes digan, no me fue claro, no entendí, o cómo haría esto en tal situación. ¿Están? ¿Se desconectaron? ¿Me escuchan? Sí, señora, ahí lo escuchamos, Sí, señor. perfecto. Ok, Ah, hay claro. preguntas. ¿Tienen preguntas? Por mi parte, no, señor. Ok, entonces vamos con nuestra evidencia 2. Voy a explicarla. ¿Ustedes están viendo ahí la guía? Sí, Sí, señora, ahí señor. se alcanza a ver. Entonces, Sí, profesor. va a hacer otro video. Entonces, esta evidencia se llama aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo con diferentes situaciones comunicativas. Entonces, hay una estrecha relación entre pensamiento y lenguaje, teniendo en cuenta que todo comunica desde lo que desde lo que se hace de forma consciente o de forma inconsciente. Aporta el lenguaje del ser humano según el contexto que se desarrolle. El primer paso para llegar a una correcta argumentación es la lectura comprensiva e interpretativa que posteriormente llevará a una correcta argumentación de las ideas y ayudará a mejorar el lenguaje verbal y la retórica. Pero también el pensamiento es fundamental, que se desarrolla desde la atención y la observación hasta traducirse en el lenguaje, por lo cual es necesario tener presente características de un pensador y haciendo una unión de este elemento podrá construir un argumento sólido, entendible para cualquier público. Esta evidencia equivale a 12 horas, es decir, tanto esta clase como el tiempo que ustedes gasten desarrollándola. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, entonces está la información que ya les di, pero ustedes pueden investigar más sobre comunicación oral y escrita y desde argumentación, que fue lo que hablamos un buen rato.
La evidencia entonces nos pide un video que se llama La comunicación como expresión humana. Entonces, el proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué se comunica. Por ello, esta evidencia de aprendizaje busca, a través de un escrito y la posterior grabación de un video sobre la problemática que aqueja a la sociedad actual, construir un argumento que conlleve la resolución de esta. En dicha problemática, crear un escrito en el que plasme su proposición, las premisas y las conclusiones frente a esta problemática, construyendo un argumento lógico. Finalmente, a través del video, exponga el argumento teniendo en cuenta las características de un pensador en el argumento a exponer. Entonces, estructura para realizar el video. Investigue y elabore un escrito donde plasme todas las ideas frente a la situación problemática a partir de los conocimientos adquiridos en el material formativo. 2. Piense en cómo esta situación problemática puede ser tratada en el video argumentativo y busque la forma correcta de darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Es decir, tiene que tener intención. Aquí no les voy a valer lo que me hicieron de hacerlo informativo, sino que aquí tienen que tener ustedes una intención clara de qué quieren hacer con ese video. Sigo. En dicho video exponga el tema, desarrollo de forma escrita y al final justifique sus ideas. Entonces, perdón, vuelvo a leerlo. En dicho video exponga el tema desarrollado de forma escrita y al finalizar justifique sus ideas. Para realizar el video puede utilizar la cámara del computador, el celular o incluso herramientas en línea que le permitan animar, editar, musicalizar y demás, como Powtoon, Low, Canva, entre otros. Para finalizar, junto al video, entregue la síntesis escrita, en el cual relacione los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. ¿Ustedes qué me van a entregar? Un archivo en PDF donde esté la información. Entonces, nombres, apellidos de ustedes completos, nombre del programa, fecha de la realización y su síntesis. Es decir, ahí van a escribir la problemática, yo ya ahorita les digo la problemática, e investigamos esto, encontramos esto, vimos esto, mis conclusiones son estas. 2. Un video, y este lo suben previamente a YouTube o a Vimeo, y me adjuntan la URL. Estos tienen que tener permiso de visualización, es decir, son abiertos, cosa que cuando yo abra ese archivo lo pueda reproducir, porque si ustedes me envían un archivo cerrado, cuando yo lo vaya a abrir está cerrado, pues me toca darles no aprobado. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos? Hacen un escrito tipo síntesis y un video argumentativo sobre la situación problemática. La extensión del escrito es de 2 páginas, donde, como les dije, pues escriben todo su nombre completo, el nombre del programa, la fecha en que realizaron el escrito y hacen todo el desarrollo, la síntesis, las conclusiones del tema que investigaron, y eso máximo en 2 páginas. Y el video máximo de 3 minutos. ¿Listo? El formato de ese escrito es en PDF. Listo. Este video es la evidencia que se llama la comunicación como expresión humana. Ahora, vamos con la temática. Denme un segundo. Listo. Entonces, la temática que ustedes van a trabajar es, vamos a hablar de algo más cercano. Vuelvo y les digo, aquí no me interesa que todos piensen igual, ¿sí? Aquí me interesa es que ustedes investiguen y generen un punto de vista, ¿sí? Puede ser de un lado o del otro, no. Eso no va a sumar o a restar en la evaluación. Lo importante es que ustedes tengan una intención, que tengan todos los
todas las herramientas de la comunicación, van a grabar de la cintura hacia arriba o de cuerpo completo. ¿Esto para qué? Para que yo tenga herramientas de decirles, mejoren esto. Yo ahí les tengo algunas apreciaciones, ahorita se las hago a los compañeros que ya evalué. Y esto pues va a permitir que ustedes trabajen sobre ello para que puedan mejorar y que en el momento en que se paren frente a un auditorio, el momento que tengan que hablar frente a varias personas, pues ustedes ya tengan unas herramientas más sólidas para que puedan abarcar y puedan persuadir o puedan, digamos, lograr esa intención que tienen con la comunicación. ¿Listo? Entonces, el tema que van a buscar va a ser sobre todo lo que está relacionado con la reforma a la salud y todo lo relacionado frente a ello con las EPS. Entonces, ¿qué quiero que ustedes van a investigar? La reforma de la salud, qué cambia, qué es lo que han hecho las EPS, y ustedes van a decir, escriben, investigan, sacan su resumen y ustedes van a decir, por ejemplo, no estoy a favor de la reforma de la salud porque las CPS tienen empleados y esos empleados tienen familia y hay que pensar en ellos. Otra persona dice, no, yo estoy súper de acuerdo porque conozco muchos casos que personas enfermas no le han dado los medicamentos y es el colmo que ya han hecho visitas y hasta pañales que niegan entran a supervisar y los pañales estaban ahí y no los querían dar. ¿Qué sé yo? Estoy especulando. Entonces, ustedes van a hablar con su postura, pero ¿qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que pasó con las anteriores evidencias? Que me hablan así. El caso de Gaza es una cosa que se determina por la ONU como genocidio y eso está mal. Pero si ustedes se dan cuenta, yo no tengo una postura, eso está neutro, ¿cierto? Es que era una postura más contundente, que se vea una intención. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, me parece el colmo que la paleta Drácula solo llegue en octubre. Es que no piensan en los consumidores. Cuando en enero yo tengo ganas de comer paleta Drácula, ¿encuentro? No. ¿Ustedes encuentran paleta Drácula? No hay, ¿cierto? Es que eso es despectivo, eso afecta al consumidor. Qué sé yo, estoy diciendo una tontería para darles un ejemplo de algo que tiene una intención. Yo me estoy quejando, ¿cierto? Yo podría decir algo, digamos, diferente, como las paletas Drácula hacen que esta época sea maravillosa. Es que uno espera todo el año y cuando llega octubre, qué felicidad poder ir a la heladería y ver su paleta Drácula. Ah, sí, qué pena estoy haciendo propaganda a una marca X, solo por continuar con el ejemplo. Entonces, en ese sentido es importante que ustedes sepan, después de que hacen la investigación, de que escriben la argumentación, escriben la síntesis, escriben la conclusión, ya yo sé cuál es mi postura. Les digo, mi postura es, eh, y entonces hablo desde mi postura. ¿Sí? Eh, y como tengo una postura, tengo unas intenciones. Mi intención es apoyar algo o estar en contra de algo. Mi intención es quejarme o agradecer a lo que está pasando, no sé. Entonces ustedes van a hacerlo. Vuelvo y les digo, aquí no me interesa que la gente piense igual y como tienes que, no, me interesa es que ustedes se generen preguntas, que investiguen y que tengan una intención al comunicarse. Y eso va a ser importante porque si ustedes logran entender qué es tener una intención cuando se comuniquen con un público, pues van a poder tener herramientas para cumplir ese objetivo que tienen al comunicarse. Sirlenis, ¿tienes una pregunta? Profe, qué pena molestarlo, es que se me fue la señal y no escuché el tema. Bueno, mañana tienen el video y van a poder verlo todo, pero el tema tiene que ver con la nueva, bueno, la
ley de salud, ¿sí? Y su relación con las EPS. Entonces ustedes tienen que buscar, investigar, saber qué es lo mejor, qué es lo que no les gusta, por qué sí, por qué no, y ya y sobre eso argumentan, hacen la síntesis y hacen las conclusiones propias para que puedan hacer el video. ¿Listo? Bueno, compañeros, ¿alguna otra pregunta o damos por cierre nuestra clase? Profe, una pregunta, digamos, no con este tema, sino el anterior, su merced manda, digamos, las que enviaron tarea o no, y que está mal o que no. Listo, ya voy para allá. Entonces, rápidamente. Marlon León. Entonces, dice así: los movimientos de la mano no tienen una intención clara. Hay mucho movimiento, él está como moviéndose, pero no hay una intención clara y precisa. Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy hablándoles así, moviendo la mano, no, sino que yo cuando muevo la mano para decir esto es imparitable, o cuando digo ojo, ojo con eso, y yo estoy generando una amenaza, o yo estoy diciendo no entiendo qué está pasando, ¿sí? Mis manos no se mueven a la deriva por moverse, sino que tienen una intención. Si yo lo muevo de una forma, es porque estoy diciendo ojo con eso, ¿sí? Ahí hay una intención. Entonces no están siendo no es clara la intención de cuando mueve sus manos. El tronco se mueve mucho, entonces eso muestra como nervios, ¿sí? Y el rostro es con unos gestos que no van a la par con el discurso que tiene. ¿Listo, Marlon? Eso que estoy diciendo no quiere decir que el trabajo haya sido malo. No me malinterpreten, estoy diciendo que tiene que trabajar. Jairo Melo, la música no aporta al video, o sea, elimina esa música, eh, fue una música demoníaca, no porque me incomode la música, sino porque la música no tenía nada que ver con lo que estabas diciendo. Era como si sonara, no sé, no sé si conocen el abejorro, una música clásica, y él está, es unos violines rápido, y él está hablando y mataron. Entonces uno dice, parece que él se estuviera burlando de lo que está narrando la música, no Jairo. Entonces, pilas con la música no aporta nada al video, uno tiene que ser cuidadoso con todo lo que pone. A veces es mejor menos que... es necesario usar Profe, herramientas no verbales y los gestos no exponen un punto de vista claro, que es lo que hablaba casi que en toda la clase. La mayoría fueron muy neutrales, ¿sí? Entonces, como si yo dijera, no sé, han bombardeado una lancha y han muerto unos pescadores, ¿sí? Neutro. No estoy diciendo si está bien o no. Entonces, ¿cuál es la postura real de Jairo frente a eso? ¿Sí? Como están matando niños y mujeres en Gaza. ¿Sí? Porque él está de acuerdo, porque es que los que creen en Mahoma merecen morir, ¿sí? Por esa es la postura que tienen algunos israelitas, los que no son el pueblo elegido, pues no merecen vivir, o tengo una postura de que ellos tienen la tecnología para ser precisos y porque están matando niños y mujeres inocentes. Más del 70% de la población que están matando son niños y mujeres, ¿sí? Entonces ahí está una intención clara, lo estoy exagerando, ¿cierto? Continúo. Mauricio Camargo. La seguridad que proyectas está bien, pero las manos siempre apuntan resaltando certeza, la postura no me es clara. Entonces, aunque él se ve proyectando con seguridad, siempre está siendo así. Y esto cuando yo lo uso muchas veces, pues deja de tener un sentido y entonces no sé si me hago entender. Entonces, uno ve un manejo de público, uno dice, él ya ha tenido una experiencia, pero este movimiento ya comienza a gastarse y entonces comienza uno a perder credibilidad. ¿Listo? Y la postura no me es clara. Vuelvo y digo, como le decía ahorita Jairo, neutro.
como que lo que estaba pasando, y yo no tengo que hacer cara de lloro ni de nostalgia para, no, yo puedo tener una postura, ¿sí? Yo puedo decir, es que la gente está hablando de eso, pero no piensa de los secuestrados. Jamás tiene secuestrados. Y si no se presiona de esta forma, pues no los van a regresar. ¿Sí? Ahí tendría yo una postura. No sé si me hago entender. ¿Sí? No tengo que estar ahí llorando ni riéndome para decir que estoy de un bando del otro, pero sí tengo una postura. María Romero. Es importante usar herramientas no verbales para proyectar más seguridad. Entonces te sientes muy neutra, pero además muy pasiva. Esto pasa y sí, necesitamos más fuerza en creer en ti. ¿Listo? Y para eso la comunicación no verbal te va a ayudar mucho a que te sientes más segura. Sirlenis Martínez. Entonces, Sirlenis, estás expresando muchos nervios. Tus manos están haciendo esto a cada rato. Si tú miras el video, con las manos me estás mostrando inseguridad. Y hay unos movimientos de desplazamiento porque creo que tu cámara era como de la cintura hacia abajo, entonces uno sentía un movimiento no muy seguido, pero sentía unos movimientos que mostraban inseguridad. No son movimientos. O sea, yo me puedo mover, pero tengo que moverme con certeza. Y estos movimientos no tenían certeza, entonces yo entiendo, posiblemente para algunos es la primera vez que nos grabamos para un trabajo, pero es importante tenerlo en cuenta y trabajar. Fernando Pacanchique puede ser más expresivo y usar mejor el lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces está bien el trabajo, pero podría ir más allá, ¿sí? Está muy chiquito todavía. Yamile Runsiski, lo mismo, puedes ampliar la contundencia con más lenguaje verbal. Estás muy quieta, estás muy paciente, podría ampliarse más. Listo. Tengo una última pregunta para cerrar clase. Fernando. Sí, profesor. Acepto sus críticas y es que tuve un pequeño problema que estaba muy incómodo para leer. Entonces mi pregunta va hacia ese lado. Si yo tengo un discurso, tengo una posición clara acerca de la reforma a la salud, que es el tema que sigue, ¿puedo hacerlo de memoria? O sea, no necesito tener un guión o haberlo escrito antes, según lo entendí. Y después pues, le paso el resumen en PDF. Hay dos cosas. Uno, siempre vamos a necesitar un guión. Si no haces un guión, después te vas a arrepentir, ¿sí? Pero yo puedo tener un guión y sobre ese guión improvisar. No sé si me hago entender. Entonces yo digo, primero voy a Sí, sí, hablar claro, profesor. Primero voy a hablar de cómo cómo se crearon los dioses olímpicos. Y luego voy a hablar de cómo Roma los apropió y les cambió el nombre. Y luego voy a hablar de cómo Constantino volvió a Roma cristiano y construyó el Vaticano. ¿Qué sé yo? ¿Sí te das cuenta? Entonces ya tengo todo un guión, voy a hablar, ahí hice una cosa grande, pero lo puedo hacer más pequeño. Y ya cuando yo vaya a comenzar a hablar del tema, puedo eh, improvisar, dirían los que hacen cine y televisión o teatro, morcillar, pero yo ya sé de qué estoy hablando y por dónde voy, ¿cierto? Em, Esta no pide que tú estés leyendo, pero sí pide que tú argumentes para que tengas un guión que te permita saber por dónde vas a hablar, cuáles son las intenciones que vas a tener. ¿Listo? Rafael, Profe, una pregunta, ¿esos son los únicos que presentaron el trabajo, los que nombró? son los que alcancé a ver porque ayer me enviaron unos en la tarde-noche y a mí se me cayó. Es que em, por mi parte o creo que sea, usted me había enviado que no leía los enlaces, algo así en el correo. sí, entonces algunos que no pude abrirlo, yo les escribí. Entonces, si ya sabes, pues simplemente tenías que volverlo a enviar. Sí, yo lo volví a reenviar. No sé si me quedaría bien o no, profe.
Ok, yo lo volví a reenviar. Cuando lo revise, te escribo. Tienes que estar atento Listo, para reenviar. listo, bro. Muchas Listo. gracias. Ok. ¿Alguien más o Fernando y Rafael tienen la mano? Si no tienen pregunta, bajen la mano. Si no, listo. trabajo Entonces, es? voy a cerrar la grabación. Sir Lenis. Profe, una pregunta, qué pena molestar. Digamos, en ese video, ¿puede uno grabarse leyendo como el anterior o toca aprender el texto? No, yo prefiero que no lo lean. Ya ustedes, lo que le decía yo ahorita a Fernando, hacen un guión y sobre ese guión improvisan, ¿sí? Para que se suelten más y puedan ser más espontáneos, porque al leer estaban pues los nervios que te decía y eso. Entonces vas a hacerlo con tus palabras, más tranquila, más fresca, como si estuvieras hablando con tus compañeros de clase. ¿Listo? Bueno, Listo. compañeros, entonces Gracias. voy a detener la grabación. Listo, perfecto.